Nos conocimos en Musimundo bailando jijiji, el pogo de jijiji, el pogo más grande del mundo, esto es decir, el ritual más fiel al siglo más violento de la historia. Deben recordar la época en que bailábamos dentro de las disquerías, un tiempo en que los seguidores de los Redonditos aún no habíamos alcanzado el mote genérico de ricoteros, chicos y chicas que al menor sonido ejecutado por Sky Bailinson tomábamos por asalto cualquier tipo de superficie y de espacio. Las disquerías fueron uno de ellos. No tendríamos más que un par de Satisfaction y obras encima cuando me enteré que esto sucedía. El gordo, que vivía en Capital desde hacía unos años y venía a Mercedes los fines de semana, me contó birra mediante en el Comu que había estado en una disquería y que no bien pusieron a Los Redondos, el 70% de los que estaban allí se pusieron a agitar de un modo increíble. No podía creer lo que me contaba. Podía imaginarme, lo había vivido ya, una multitud de gente bailar el baile de la desmesura dentro de un recital o dentro de una disco. Pero no me lo imaginaba dentro de un comercio, aunque sea un comercio dedicado a la música. Sí, reafirmaba el gordo, tendría que estar ahí para verlo. Me imaginé la escena, una disquería tranquila y careta, una de esas empresas que realiza un enorme despliegue de su infraestructura para vomitar sus discos de Luis Miguel y de Technotronic en los ranchos burgueses, invadido en un momento a otro por el jaca suburbana de los Redonditos. De un momento a otro, contaba el gordo, cuando el chaboncito de atrás del mostrador pasó de Phil Collins a Vencedores Vencidos, se armó la cosa. En la birra siguiente me contó que algo parecido observó en Once, cuando los cumbianteros que bailan los domingos a la noche en la puerta de la disquería de la estación. Oh, feroz coincidencia, dijo. Quise comprobar con mis propios ojos que aquello es lo que me había hablado el gordo. Entonces viajé a Buenos Aires. No hacía mucho había terminado de leer el libro de Manuel y, salvando ciertas distancias, no dejaba de emparentar el fenómeno de las disquerías con las intervenciones culturales que Andrés Fabas y Cía realizaban en ese París que, por cierto, ya no conoceríamos nunca. Conocido, sí, por la mano maestra de Julio Cortázar. Claro que lo nuestro tenía otro tenor. No quise quedar afuera de esta imposible eventualidad que se estaba suscitando en torno a lo que todos sabíamos que era el comienzo definitiva de la gran era de los Redondos. Algo así como la última gestación de Patricio Rey antes de convertirse en el fenómeno de masas por todos conocidos. El gran salto cuantitativo de la segunda camada de seguidores le estaba dando a la banda para catapultarla a la eternidad. Así que la semana siguiente viajé con el gordo a Capital. El aire acondicionado de Musimundo, ese frescor artificial que todo lo envanece, me dijo que hoy no sería posible. ¿De qué modo podía surgir una masa de jóvenes ardientes dentro de semejante ambiente caricaturizado por el clima? Apenas observamos a un chabón con pinta de rocker revolviendo unos discos de la Polla Record. Y lo demás era sin duda gente de otro palo. Salimos del lugar y caminamos unas cuadras. El gordo sacó su pequeño nebulizador manual para combatir el asma y seguimos caminando. Enseguida nos topamos con otro Musimundo, más grande, más prometedor. El gordo me miró con buena cara cuando pisamos el interior del local, y de los parlantes escuchamos sonar Little Red Rooster. Igualmente estábamos solos, no había nadie que prometiera el esperado espectáculo. Nos dejamos llevar por la voz de Jagger mientras revisábamos disco de rock nacional, con un disco de los abuelos en la mano, vasos y besos, para ser más preciso. Vi entrar a Shima. Su extenso cabello teñido de rojo, su diminuta, musculosa blanca con la estampa de octubre sobre sus pechos. Nos miró de reojo y se perdió enseguida entre las bateas. El gallo rojo estaba por empezar a agonizar cuando nos dimos cuenta que el local se había llenado de gente. La viola de Sky, marcando los primeros acordes de Jijiji, nos hizo zumbar. No tuve mucho tiempo en pensar en que este Musimundo no iba a ocurrir nada. Cuando la voz del indio entró en escena, fui testigo de los primeros saltos en el lugar. 8, 9 o 10 de los que estaban comenzaron a gravitar al son del himno, saltando en el lugar. También nosotros comenzamos a dar saltitos. Me imaginé cómo sería el baile cuando comenzara a estallar el estribillo. Había tiempo de sobra en mi cabeza para pensar esas cosas. Miré para todos lados y vi como desde una punta de la disquería Shima empujaba a todos, incitando a un pogo abierto.
El tipo de Musimundo tuvo la delicadeza de poner todo preso es político y el reggae de paz y amor. No vendió ningún disco y todos salimos transpirados y eufóricos caminando por una calle de Buenos Aires de la que lamentablemente no me acuerdo el nombre. La última en salir fue Shima. Mientras los otros chicos se habían dispersado entre la gente, el gordo y yo la esperábamos en la puerta. Toqué mi bolsillo para ver si todavía tenía los 2 billetes de 10. Si no los había perdido entre los saltos y le invitamos a Shima a tomar una cerveza. Cuando Shima fue al baño, los dos nos miramos, extrañados, subterráneamente desafiantes, 2 hombres y una mujer que comenzaba a ejercer el poder de su magia, o no, pero con el gordo éramos demasiado amigos y esa ley que uno de los dos más generoso se retirase a tiempo. La voz de Shima era espesa, seductora, parecía imposible que desde su cuerpo tan flaco pudiera salir esa voz cascada, torrentosa, como si fuera un río que arrastrara el alma de 1000 lanchones perdidos. La esperé en la 17 y 16 que baje del 57 y de allí comenzamos a recorrer los bares de Mercedes. Bares que por aquellas épocas eran pocos, mucho menos que los de ahora. En general concurríamos a viejos clubes donde la única disciplina deportiva que se practicaba era la baraja y el equilibrio del codo apoyado en el mostrador. Shima se sorprendió con la antigua edificación del Club Nacional en la calle 19. ¿Club de qué es?, preguntó tratando de descifrar los pequeños trofeos que se depositaban sobre una vitrina tapada de tierra. Club de rifas, le respondí. El bar de Betty en la 16. A las 6 de la tarde, cuando los obreros de la construcción llegaban bañados de sudor y cal después de una jornada agotadora. El Belgrano a media luz, solitario todavía, con apenas la presencia de Lupepo en una punta, clavándose un séptimo chinar. El vómito negro en la 33 Street con la señora de Helves sirviéndonos ginebra. El almacén del mítico Alfredo Laurino, donde le presenté a Shima, al más grande de los delanteros del fútbol mercedino, Canario Biagini, y donde comentamos una hermosa editorial de Jims en las Cerdos y Peces. Los ojos acerados de Shima citando a Jims, que citaba a Borges. La única venganza es el olvido, muchos saben de ellos, los lumpenes, con el tetrabric y el roimnol. A eso de las 10 de la noche llegamos a la vieja esquina. Juana Dano charlaba o daba indicaciones a su sobrino Gustavo. Pedido fernet. Shima estaba un poco cansada por las cervezas que veníamos tomando. El fernet frío y algo de comer le iban a caer bien, pero pese al cansancio se sentía muy a gusto en la barra de madera barnizada de la vieja esquina. Le pregunté qué le parecía a Mercedes y abrió los ojos grandes, dándome a entender que si bien no tenía todavía un comentario formado acerca de la ciudad, algo de ella le gustaba o le llamaba la atención. Me dijo que la próxima vez iba a traer la cámara de fotos para fotografiar la vieja esquina. Nada más porteño, pensé. Le comenté que por el hecho de concurrir al lugar desde muy chico, todavía era el viejo almacén de Barbato. El lugar no me resultaba para nada excepcional o pintoresco. Shima sacaba muy buenas fotos. Desde que terminó el secundario, trabajaba con su padre en una casa de fotografía, ayudándole en el revelado y demás cosas relacionadas con la actividad. Desde hacía 2 años venía realizando cursos donde iba aprendiendo todos los secretos de la cámara. Prefería las viejas cámaras y revelaba en blanco y negro. Me dijo que también sabía revelar en sepia. Le dije que desde ya me debía unas fotos de esas abrazados a la tapa de Gulp o leyendo una revista homenaje a Luca. Pedimos 2 fernet más y nos quedamos en silencio, viendo cómo de a poco se empezaba a llenar de gente la barra de la vieja esquina. Nirvana, huyendo de uno de los parlantes, contrastaba con la madera vieja y tranquila del lugar. Hasta acá la relación con Shima no había tenido ningún sobresalto mayor, solo los sobresaltos provenientes de 2 personas que habitan en el universo del rock y que lentamente se van enamorando. Yo, que no trabajaba ni hacía nada, solía pasar las semanas viajando a verla a Buenos Aires. Shima de vez en cuando me acompañaba de vuelta a Mercedes y se quedaba a dormir en mi casa. Pese a su parquedad, Shima le había resultado simpática a mi madre, pero nada más que eso. El halo conservador de mi madre no dejaba que Shima llegara a más de lo que había llegado. Pienso que Shima tenía una táctica parecida para con mi madre. Por ahora, todo convivía en paz. Por aquellos días en viaje a Buenos Aires,
o cuando estábamos en mi casa, recuerdo especialmente las lecturas compartidas de algunos libros que nos partieron la cabeza. Ficciones, El extranjero, El proceso, Gotán, discos y más discos escuchados en mi precario grabador. Hay de entre todos uno de los Cowboy Yankee que no voy a olvidar. Y claro, Saludo Universal. Una tarde de verano, después de levantarnos de la siesta, me dijo si me gustaría irme de viaje. Claro, le respondí. Supuse que Shima dispondría de sus ahorros para que los dos nos vayamos a alguna de las playas uruguayas que se estaban poniendo de moda en aquellos tempranos 90. Desde hacía unos meses me venía contando el modo alucinante en que le había pasado con sus amigas la temporada pasada. Me habló de pueblos sin energía eléctrica, con playas vírgenes y de crepúsculos profundos como un bajón de heroína. Así que cuando me habló de un viaje, no dejé de proyectar el fantasma de esos parajes desolados, aunque felices, junto al mar. Montada a un juego infantil de tira y afloja que solía remontarme a una felicidad también infantil, me dijo que solo me revelaría detalles del viaje si le compraba un pote de dulciora de higo. Claro, le dije, otra vez, y rumbé rápido al súper, no sin antes ofrecerle una mermelada de mejor calidad. Dulciora de higo, repitió con tono irrevocable. Volví con el dulce en mis manos y una lata de cerveza para mí. Le ofrecí unas tostadas que hacía mi madre y que guardaba en un rincón del aparador. Solo necesito una cuchara sopera. Y vi cómo levantaba el cierre metálico del pote y procedía a comerse la mermelada como un postrecito. Yo sorbí a fondo mi cerveza para evitar que el comer de Shima me refracte su dulzor empalagoso. Cuando iba por la mitad del tarro me dijo que tenía 2 pasajes con destino al Cairo para el miércoles que viene. Vacié la lata. Egipto, dije. Egipto, me respondió bajando y subiendo el mentón, esbozando una leve sonrisa. La abracé y la llené de besos. Salimos a comprar unas latas más. En el camino le conté que solo conocía Egipto a través de Érase una vez el hombre, una historieta francesa que recorría la historia de la humanidad. Shima me dijo que conocía Érase una vez el hombre a través de una tira televisiva que habían realizado en base a la historieta. Le pregunté si recordaba la polémica que se había suscitado cuando descubrieron los historiadores franceses que dirigían la colección habían omitido el nacimiento de Cristo. A mitad de la colección tuvieron que incluirlo de prepo, porque si no, en los países católicos no iban a dejar que se siga distribuyendo. Le dije que ese desliz de los historiadores ateos hizo que para mí el alumbramiento del Hijo de Dios quede situado en un cajón oscuro entre la Edad Media y el Renacimiento. Tengo baches peores, dijo Shima. Nos quedamos pensando en el extraño personaje del maestro, en Juan, en Pedro y en los 2 villanos, el tiñoso y estuvimos todo el viaje de ida y todo el viaje de vuelta tratando de recordar al otro villano, hasta que mirando hacia el cielo y casi en un grito exclamó: ¡El canijo! ¡El tiñoso y el canijo! Nos reímos y llegamos a que el canijo era una versión enana de Malcolm McLaren. En casa volvimos al tema que nos concernía, Egipto. No le pregunté nunca a Shima por qué se le había ocurrido ese punto de la geografía. Desde siempre supuse que a alguien como Shima, como a muchos otros del rastro exótico de aquel antiguo pueblo, le había convocado sin más. Nunca pensé que el macabro milagro económico del 1 a 1 había sido el trampolín mágico de las decisiones de Shima. Abrimos las latas y continuamos bebiendo. Mi madre había salido por lo que estábamos solos en casa. Shima me bajó los pantalones, comenzó a succionármela y mientras continuaba su labor yo rasqueteaba de las entrañas de mi cerebro lo poco que sabía sobre Egipto. El ejército napoleónico tuvo serios inconvenientes en su paso por Egipto. De eso me acordaba. De eso dije entre jadeos de placer, intentando remedar la voz grave de un historiador. Sin sacarla de su boca, Shima me miró a los ojos y ejecutó el milagro de hablar. ¿Por qué? Dijo. Parece que ni bien pisaron el delta del Nilo, los soldados franceses descubrieron que por todos lados crecía silvestre y poderosa la cannabis sativa. Napoleón los dejó hacer por unos días hasta que se dio cuenta que los fisurados eran incapaces de enfrentarse a los ocupantes mamelucos que intentaban defender a sangre y fuego el Imperio Otomano. Cuentan que sometió a pelotón de fusilamiento a los rebeldes que seguían fumando chala. Shima corrió el rostro.
Un gotón enorme de semen pendía de mi pena relumbrante como una telaraña mojada. Me recosté sobre la cama y me quedé mirando la mesa de luz, mi propia mesa de luz de pino amarillo que debería llevar allí más de 10 años. Miré las calcos pegadas en el frente de sus cajones, las letras y dibujos fluos de motivos de skater, y recordé que sobre esa misma cama alguna vez se había posado las 3 famosas pirámides de Egipto. La cerveza y la depresión post-eyaculación me hacían ver todo nublado. Apagué el velador y le dije a Shima que se recueste a mi lado. Sentí que Shima se empezaba a dormir. Seguí en el intento de recordar qué era lo que me había llevado a confeccionar las 3 pirámides en yeso, pintarlas de amarillo y colocarlas junto al velador. Supuse que podía ser producto de algún tipo de reproducción que intentaban a través de moldes difundir las revistas infantiles de la época, pero no sabía que había llevado a tal cosa. Seguí mirando la superficie de la mesa, donde ahora había latas vacías, el Adán de Marechal, una edición de tapas negras de la editorial sudamericana, un pequeño cortaplumas de mango brillante que solía utilizar para picar el faso o para salir cuando me internaba en barrios peligrosos de Moreno, y sobresaltado recordé los 3 pedazos de tela adhesiva que a los pies de cada una de las pirámides indicaban el nombre de cada una: Keops, Kefren y Miserino. Creo que mi aversión a todo lo concerniente con Egipto, le conté a Shima, que ya se había vuelto a despertar y raspaba el fondo de la dulciora de higo, tiene que ver con mis primeros paseos por las librerías de Capital. Tanta novelita mamona acerca de los misterios de Egipto, como las de Christian Jack o las de Wilbur Smith, me daban la sensación no de una temática con linaje para que le empiece a abordar un joven aspirante a dandy, ni que hablar de todo el arsenal de bibliografía esotérica acerca del poder de las pirámides, una basura intolerable. Shima me dijo que si quería podía devolver los pasajes. No seas boludo, le dije, solamente te cuento mi relación con el lugar al que vamos a ir. Preparamos algo para comer, papas fritas o algo así. Mi madre miraba en la tele cómo terminaban de sacar los últimos cuerpos de los escombros que se habían producido en un atentado a la Mutual de Israel en la Argentina. Parecía que el hecho había ocurrido hacía ya varias horas. Con Shima recién nos enterábamos. A esto los mandó el cabrón hijo de puta que tenemos de presidente, dijo mi madre muy seria. Mientras nos volvíamos a desvestir para acostarnos y Shima regulaba el volumen del grabador, había puesto por 5ª vez en el día ese disco de los Cowboy Yankees. Para que mi madre al otro día no proteste, me dijo que después de las 10 en Egipto volaríamos a París, donde nos quedaríamos una semana. Hubieras empezado por ahí, le dije. El de París es un ratoneo mucho más interesante que el de esas pirámides mugrosas. Me dormí con el sueño de un tanguero de los años 30 a poco de llegar al gran prostíbulo de la civilización, a punto de conocer la ciudad de luz. Podía presentir el frescor del champán bebido en las terrazas, corriendo por la garganta como lo presintió el joven poeta Cadícamo. En el aeropuerto del Cairo las cosas no deben ser muy diferentes a lo que sucede en los demás aeropuertos del mundo, me dije, aunque salvo el argentino no había pisado otro que no sea el del Cairo, y toda mi referencia al tema se reducía a lo que conocía a través de la tele y el cine. Gente con maleta de aquí para allá, rostros veladamente preocupados por que sus aeronaves lleguen a horario o simplemente que lleguen, y el olor a pobreza y a condimentos exóticos desconocidos, para mí que emanaba de los pequeños niños que se ofrecían a llevar las maletas o conducirnos hasta un taxi. Nos dejamos acompañar por uno de tez color té que vestía una camiseta de nuestra selección nacional. Le pregunté cómo él se llamaba y cómo lo había conseguido, pero como era lógico pareció no entenderme nada. Nos condujo hacia un auto amarillo y rojo. Tomó los billetes de mi mano con rapidez y salió corriendo hacia el interior del aeropuerto otra vez. Antes de subir al taxi, miré hacia el cielo y dejé que mi rostro se embeba de los rayos del sol africano. Shima me preguntó qué hacía. El sol africano, le dije. Me embebo de sol africano. Shima me dijo que el sol era el mismo para todos, que no existe el sol africano, que el sol era tanto noruego como bengalí. Quise que la razón la tenga ella y no discutí. Comimos unos sándwiches con pan bastante duro y con un fiambre no identificado que parecía salchichón
pero su sabor era mucho más fuerte, como si el embutido estuviera elaborado con carne de un animal salvaje. La noche egipcia, su suntuosa oscuridad, nos hizo dejar de inmediato el lobby del hotel. Shima se calzó el Walkman y terminamos de salir. Le pregunté qué llevaba puesto dentro del Walkman. Me contestó subiendo el volumen al palo que para que yo pueda escuchar cuá cuá amén. Yo preferí sumergirme en los ruidos de la consabida noche egipcia. Esta vez no elegí, como había hecho tantas veces, ante prometedoras sonoridades de la voz del indio, aunque sea cantando un inédito que apenas conocía. Igualmente la milagrosa guitarra de Sky se colaba y era el fondo musical de mis ojos deslumbrados por los edificios viejos de la capital egipcia. Tanto a Shima como a mí nos hacía falta una cerveza. Habíamos recorrido más de 30 cuadras a pie y teníamos sed. Cuando pronunciamos la palabra sed nos dimos cuenta que en todo el trayecto no habíamos visto a nadie tomando una cerveza. Bueno, será vino, dije, y Shima me miró con mala cara entreviendo que iba a sernos difícil ingerir algo que contuviera un mínimo de graduación alcohólica. Entramos a un bar bien iluminado, donde lugareños se mezclaron con turistas de elevada edad. Miré sus mesas y en ninguna pude observar la botella alguna de algo que se pareciera a una bebida. Shima preguntó en inglés y los dueños del lugar le respondieron que no en su idioma. Salimos rápido y nos metimos en el bolichito siguiente, donde además de comidas y bebidas también vendían prendas típicas. Un gordo con barba candado, apenas cubierta con unas babuchas y un chaleco de hilo de cáñamo teñido de amarillo, también nos dijo que no había cerveza, ni vino, ni nada por el estilo. Insistió durante unos minutos en que nos quedáramos en su local a comer, no sé qué, nos explicó y después nos mostró un estante donde tenía apilados lo que yo consideré babuchas como las que él tenía puestas. Nos retiramos prometiéndole que luego volveríamos. El gordo se quedó mirándonos desde la puerta mientras seguía recorriendo la calle. Shima me dijo que estábamos en un país musulmán y que no íbamos a poder tomar ni un sorbo de algo que pegue. Le dije que éramos unos boludos por no darnos cuenta antes, pero me resigné. Sin conocer el lugar, sabía que como en todo el mundo, lo que no se consigue en el mercado legal se consigue en el mercado negro. Nos sentamos en una esquina a tomar una gaseosa egipcia y mientras miramos unas hermosas y extrañas pinturas que en varias secuencias daban cuenta de la caza de hipopótamos en el Nilo, apareció Nuno, un joven portugués en Egipto. Se presentó, pidió permiso para sentarse en nuestra mesa y nos pasó a contar de qué modo la caza de hipopótamos fue considerada en Egipto como el deporte nacional durante muchos siglos. Nos entendíamos bastante bien con Nuno. Tanto Shima como yo falábamos bastante y la diferencia entre el idioma de los brasileños y el de sus padres europeos no es tan grande como algunos suponen. Nos quedamos hablando sobre los boomerang que utilizaban los egipcios para cazar los hipopótamos. Nuno dijo mientras nos hacía observar en uno de los cuadros donde se percibía con claridad lo que nos explicaba, que sobre el borde del boomerang engarzaban una planchuela de metal para hacer artera el arma. Nuno miró hacia la barra como si estuviera buscando al descuido la anuencia de sus dueños o para proceder con su labor. Para de un momento a otro, como un sofisticado maître de un resto internacional, proponernos en un claro español: ¿qué van a tomar? Lo palmea Nuno con el brazo a la altura del codo. Nuno se asustó y levantó los brazos. Le dije que no te asustes, que estaba todo bien. Solo le estaba expresando mi felicidad por haberlo encontrado. Nos condujo por la calle principal hasta que llegamos a una esquina donde unos jóvenes egipcios acompañados de unas jóvenes de piel negra, seguramente prostitutas nigerianas, fumaban porro. Le pregunté a Nuno qué era aquello que fumaban. El barandazo no me resultaba del todo familiar. Me dijo que fumaban hachís mezclado con polvo de ángel, pero que él no tenía nada que ver con eso, que si quería me podía contactar con el marroquí Dick cuando estemos dentro. Lo mismo con los tragos, me dijo Nuno. Lo mío son los tragos, dijo Nuno sonriendo. Le dije que no me moleste, que desde que la conocí le prometí a Shima que nunca más me metería en el asunto de las drogas pesadas. Bajamos 3 o 4 cuadras hasta que llegamos a lo que parecía la puerta de un gran garage.
En ese momento me pareció estar caminando por la calle 14 a unas cuadras del Colegio San Patricio. Nuno golpeó 3 veces y alguien desde dentro abrió. Atravesamos un porche oscuro hasta que escuchamos el bullicio de decenas de personas arracimadas en torno a una barra de discoteca. De alguno de los parlantes escondidos salía una música lenta y a bajo volumen que daba a entender el carácter clandestino del lugar. Nuno nos dijo que pidamos lo que quisiéramos, que había desde cerveza holandesa hasta aguardiente moscovita y que los precios eran por demás de considerados. Dicho esto, Nuno se retiró, seguramente a buscar más clientes para el bar. Shima pidió 2 daiquiris. Mientras sorbía con enorme placer su trago, me dijo que con qué cara nos habrá visto Nuno en el barcito de la esquina para creernos potenciales consumidores de su bar. Nos reímos juntos. Un árabe panzón charlaba con un chino mientras tomaban una Heineken detrás de otra. De un momento a otro noté que nos miraban. En realidad que el árabe miraba a Shima. Terminé mi daiquiri y le dije a Shima que iría a la barra a pedir algo más. Shima se quedó sentada en una mesita con sombrilla al lado de una pileta, escuchando en el Walkman algún disco y tratando de descifrar con la mirada el eco milenario de la noche egipcia. Le pregunté si tenía Fernet. Al principio creí que el egipcio no me escuchaba, así que levanté la voz. Fernet Branca, le dije, pero evidentemente no tenía lo que le pedía. Mientras me ponía de acuerdo conmigo para decidir qué otra cosa iba a tomar a falta de Fernet, sentí que me tocaban la espalda. Me di vuelta y vi al chino. Hace un rato hablaba con el árabe. Me saludó de un modo, diríamos, oriental y me dijo en un español trabado pero comprensible que pidiera lo que quiera, que el rajá invitaba. No me gustó nada el chino, menos el rajá, que desde lejos nos miraba con expresión extraña. Sin que pida nada, el chino puso en mis manos una botella de champán y 2 copas. Me dijo que iba a ser claro y preciso. El rajá quiere comprar a tu mujer y le ofrece 100 caballos árabes como paga. Volví con un merlot californiano cosecha 82. Fue la última vez que vi la cara de Shima, sus facciones frescas, sus ojos llenos de vida, su piel rosada, su voz arrastrando los 1000 lanchones perdidos. Al salir del lugar donde nos había traído el portugués, 2 hombres encapuchados nos golpearon mientras yo orinaba contra un árbol y Shima esperaba a unos metros. Luché todo lo que pude, pero lograron dejarme fuera de combate con 2 tremendos golpes efectuados con un garrote. Enseguida supe que los 2 hombres que se llevaron a Shima no tenían nada que ver con los hombres que estaban en el bar, ni con Nuno, ni con el árabe, ni con el chino. Di parte a la policía y esperé en la puerta del hotel que algún móvil de la policía del Cairo venga con Shima o con noticias sobre Shima. Comencé a atravesar una de las peores pesadillas que recuerdo. Por si esto fuera poco, el calor egipcio me sofocaba de una manera que no podía controlar. Cada media hora me metía bajo la ducha e intentaba que el agua fría apague todo el fuego que brotaba de mí. Comencé a patrullar solo los barrios periféricos del Cairo. Me levantaba temprano, es un decir, porque en realidad no dormí ninguna de esas noches. Mejor dicho, salía del hotel, no bien salía el sol, y me internaba en lugares extraños tratando de obtener alguna pista sobre Shima. Una noche me encontré con Nuno, casi lo sostuve del cuello. Lo puse contra la pared y con mi cortapluma juré que le abriría el cuello como a un pato si no me decía dónde estaba Shima. Nuno se puso a llorar como un chico y me dijo que no tenía nada que ver con la desaparición de mi querida Shima, pero que me iba a ayudar a buscarla. A la noche lo volví a encontrar. Me dijo que lo acompañe. Tomamos un taxi. Estuvimos más de 4 horas recorriendo caminos y rutas. Nuno sacó dinero de su bolsillo y pagó al taxista. Bajamos cerca de una aldea muy precaria que rezumaba miseria. Nuno me señaló un callejón polvoriento que descendía hasta orillas del Nilo. Entre cientos de mujeres que lavaban la ropa, vi a Shima. De espaldas, con el agua hasta las rodillas, parecía un espectro femenino orando a los viejos dioses egipcios. El portugués me ayudó a abrirme paso entre las lavanderas y al llegar hasta Shima. Cuando llegamos a ella, apenas esbozó una leve sonrisa y se arrojó a mis brazos. En el hotel, Shima no quiso comer. En los 8 días en que estuvo perdida, había perdido varios kilos. La obligué a tragar el pescado y las zanahorias.
Pedí un licuado de frutas y se lo hice sorber lentamente. Recién cuando el sol se fue escondiendo, Shima pronunció sus primeras palabras. Su voz tenía un tono religioso y aterrado, como si hubiera atravesado una fase mística y maldita al mismo tiempo. Me contó que los dos tipos la condujeron a lo que parecía una mezquita y la dejaron en manos de unas mujeres que parecían monjas. La hicieron despojarse de su jean, de su remera, y le dieron una túnica negra con vivos rojos. Luego descendió por una escalera de tierra interminable. El lugar parecía una cárcel, dijo Shima. Me enloquecí y golpeé a una de las monjas tratando de huir, pero enseguida me maniataron, me desnudaron la parte de arriba. Shima me miraba imperturbable. Pensé que por lo que me contaba en cualquier momento se iría a quebrar al recordar lo que le había sucedido, pero no. Shima parecía una traficante de paz. Me miró a los ojos, juntó sus dos pequeños dedos y me dijo con un pequeño escarabajo de cristal. ¿Qué? Le pregunté exaltado. Un escarabajo de cristal, volvió a repetirme. Un escarabajo que parecía un fuerte broche para el pelo. Me lo aplicaron en la espalda, en algún lugar de la columna vertebral. Toda mi piel se erizó ante lo que contaba Shima. Sentí un pinchazo en la parte superior de la espalda y toda mi voluntad quedó en manos de aquella gente, dijo Shima mientras contraía los párpados. Cerré los ojos. Una ráfaga de cobardía estuvo a punto de pedirle a Shima que suspenda el relato. No quería saber nada, no quería saber qué le habían hecho a ella. No, por favor. La voz de Shima volvió a encauzarse en ese ritmo religioso y aterrado. Era una voz desconocida para mí. Se sostuvo el pelo con sus dos manos y prosiguió. Me bajaron por barrancos infectados de mosquitos hasta que vi las celdas. En ellas alojaban soldados norteamericanos que habían caído prisioneros el año pasado durante la Guerra del Golfo. Ásperos marines e infantes que paradójicamente, miembros del bando ganador, se encontraban encerrados en calabozos musulmanes. Pasadas unas horas me pusieron una cimitarra en la mano. Colgaron a varios de ellos de los pies y me enseñaron a decapitarlos. ¡Qué hijo de puta! Fue lo único que dije en un suspiro tan largo que me pareció asfixiarme. La mano de Mahoma no mata prisionero, dijo Shima, intentando explicar por qué era ella la encargada de las ejecuciones y no las propias mujeres musulmanas que regenteaban esa casa de la muerte. Pasé 8 días decapitando hombres, dijo Shima. Me arrojé sobre ella y la abracé, no sorprendido que su cuerpo permaneciera rígido e imperturbable, que de sus ojos no salga ni una lágrima, ni en su pecho resuene el eco alguno de un sollozo. Se libró de mí y me dijo que quería estar sola. Volamos a París. En el viaje no pronunció ni una palabra. Me miraba fijo para que yo pueda leer en el interior de esas dos rocas que ahora tenía como ojos, todas las entrelíneas que evidentemente dejaba traslucir la historia que me acababa de contar. Mientras caminamos por París rumbo a una de las dependencias de Naciones Unidas para erradicar la denuncia pertinente, vino a mi mente un fragmento de memoria que contenía pasajes del recital de los Redonditos en el microestadio de Racing, donde entre tema y tema, bajo una bandera gigante de Irak, gritábamos por Saddam Hussein. Abrí la puerta de la ONU y Shima me tomó del brazo para que no entre. Intenté forzarla, pero se me volvió a resistir. Se acercaron unos tipos de traje y le dije que estaba todo bien, que no se preocupen. Nos miraron con gesto desconfiado mientras nos retirábamos. Antes de volver al hotel llamé a mi madre. No lo había hecho desde que había llegado a Egipto, por lo que sospecharía estaba un tanto preocupada. No pensaba contarle nada de lo sucedido con Shima, solo le diría que estábamos bien. Se alegró al escucharme la vieja. Me dijo que la negrita había tenido cachorritos y que no sabía qué hacer con ellos. Parecía desesperada ante la situación. 9 tuvo, 4 blancos y 5 marroncitos. 9, me repetía. No te preocupes, mamá, que la semana que viene ya estoy por allá. Yo me voy a encargar de ubicarlos. Y chao, y corté. Mientras tomaba whisky en un hotel, pensé con acierto que Shima no volvería más a ser la chica que había conocido. Intenté por medio del sexo tener un poco del viejo contacto que había tenido con Shima,
Mientras nevaba en las calles de París, me metí en la cama e intenté hacerle el amor. Me encontré con un cuerpo tibio, suave y dispuesto. Pero el no poder penetrar su fortaleza mental hizo descender mi líbido hasta escalas elementales del deseo. Y todos saben lo que pasa cuando se intenta jugar al pool con una soga en vez de con un sólido taco de madera. Busqué por todos los medios que Shima vuelva a ser la que era. No podía soportar más su actitud ausente y a la vez altiva que se iba consolidando según pasaban las horas. Puse en reiteradas ocasiones su disco preferido, los Cowboy Junkies. Me puse en pelotas con la sábana anudada al cuello, con una capa, e improvisé una versión de la oración del niño. Probé conmoverla con daiquiris y mi genio amor, pero nada. Si había algo que yo no quería era volver a escuchar el relato de Shima, de su infierno subterráneo en las entrañas de Luxor, allá en Egipto. Pero fue eso la que la hizo salir del marasmo en que se encontraba mientras comprábamos unas camperas en el mercado de pulgas cerca del Cuartier Latino. No bien salimos de los dos enfundados en sendos gamulanes negros y nos metíamos en 362, un café que recordaba los 3 últimos números del teléfono de Sartre y que tenía mucho en común con el café de Aldo Capurro en mi ciudad. El primer sorbo de café, Shima tomó mis manos. Dijo que no podíamos olvidar el rostro de los infantes mexicanos y hondureños que había tenido que ejecutar. Sentí que ese ablandamiento, esa suerte de sensibilidad por la que comenzaba a deslizarse, iba a ser la puerta de salida para que de un momento a otro expurgue todo el infierno instalado dentro suyo. Miré caer la nieve por la ventana, el rostro frío de los franceses recorriendo sus calles. Acoracé mi pecho para resistir su dura confesión, pero Shima volvió a incorporarse en su silla como si no hubiese dicho nada y a permanecer grave y religiosa mientras ella también miraba los copos celestes de nieves por los grandes ventanales del 362 de París, como si nada. Puedo contar los dedos de la mano las veces que vi a Shima después del viaje. No vino más a Mercedes. Fui yo siempre el que se interesó por volver a verla. En ninguna de las ocasiones en que volví a estar con ella la vi resignar su actitud religiosa y altiva. Una de las noches en que me quedé a dormir en su cuarto observé cuidadosamente, oculto detrás de un mueble, tenía un Corán, oculto para que yo no lo viera. Nuestra situación amorosa no daba para más. Si bien Shima disfrutaba de mi compañía, evidentemente ya no era más la misma. Dejamos definitivamente de vernos. El 31 de diciembre de 1994 me llamó a mi casa. Yo estaba con mi madre bebiendo una sidra de rama caída, bastante tibia por lo cierto. Las heladeras de Faciolo cada vez calientan menos, y escuchando cómo hacían explotar miles de elementos de pirotecnia convirtiendo el cielo en un campo de luces. Shima me habló despacio, modulando cada una de sus palabras, como si supiera que era la última vez que hablaba conmigo. Me dijo que yo era lo más importante que le había sucedido en su vida. La frase aún no estaba tan desgastada por el uso, lo que llevó a conmoverme. Siempre fui un pésimo interlocutor telefónico y apenas esbocé con 4 garabatos verbales algo de reciprocidad lo que me decía. Le pregunté si quería que fuera a verla y me dijo que no le iba a encontrar. Insistí. Del otro lado de la línea Shima no puso excusas. No me vas a encontrar, repitió con la voz más segura que nunca. Tardó en cortar, como si estuviera regalando el halo de su último suspiro. Yo, que pensé que me estaba olvidando un poco de ella, que entre tanta adrenalina que estaba derrochando junto a los amigos por las noches, que tanto morbo palero estaba volviendo a insensibilizar mi corazón como quien anestesia el cuerpo de una bestia africana, sentí el turbión del amor colárseme otra vez por las entrañas. Un mal presagio tuve cuando, después de liquidar la segunda botella de rama caída con mi madre, salí de mi casa para buscar al gato Palazzo por su casa y salir a festejar Año Nuevo. Hace pocos días me encontré con una de las amigas
en las puertas de acceso al estadio River antes del recital de Roger Waters. Yo había ido con Pantuflita y con Tati. Hice todo lo posible por estirar el saludo con la que me reconoció. Lo normal hubiese sido que después de saludarme tibiamente como si fuésemos fantasmas del pasado, cada cual se hubiese perdido para su lado, entre la marea de gente que intentaba entrar al estadio. Pero algo me ató a ella, y mientras Pantuflita y Tati hacían migas con las amigas y se convidaban bichería y macoña, con Julia comenzamos a hablar de lo único que podíamos hablar, de Shima. Estaba pasada de rosca Julia. No sé si de tanto bicho le había limado buena parte de su corteza cerebral, o era simplemente el medio litro de branca que se había clavado antes de salir lo que le daba ese aspecto de Modigliani a su alucinada figura. Las palabras se le trababan para comenzar y luego producía inmensos baches de donde la tenía que rescatar sacudiéndole un poco del brazo. De todos modos, Julia pudo narrarme el trágico desenlace de la vida de Shima. Roger Waters ya estaba haciendo sonar su guitarra sobre el escenario. De un momento a otro, su inmortal cerdo cruzaría el rectángulo del campo de juego volando como una gaviota. Ninguno de nosotros quería perderse ese momento. Julia se había pegado tanto a mí para que la pueda escuchar, puesto que sus palabras se oían cada vez menos, que el desprevenido que veía la escena podía asegurar que estábamos transando, pero nada de eso. Como si el espíritu de una sirena se hubiese metido en el cuerpo de esa pendeja, mis oídos escuchaban el más extraño y cadencioso de los tangos brujos. Las palabras de Julia se arrastraban como alacranes que destrozaban mi corazón. El de ella estaba destrozado hacía tiempo, me dijo, desde que supo lo que había sucedido a su amiga. A medida que me iba enterando del destino final de Shima, una suerte de calor comenzó a invadirme el cuerpo. Si hay algo de lo que estaba seguro, era de que Julia no me estaba mintiendo ni estaba delirando. Cuánto lo hubiese querido, estimado lector, cuánto hubiese pagado para lo que escuchaba esa noche, no hubiese sido más que el cuento truculento y delirante de una pendeja en ácido. Mientras la oía, las sensaciones se me mezclaban. ¿Había Shima aprendido a hablar en árabe? ¿Cómo se arrastrarían sus 1000 lanchones perdidos en su garganta en el idioma de los maometanos? Puedo imaginarme el modo de vestir de Shima en Oriente. Seguramente vestiría el traje común que utilizan los miembros de las células de choque cuando están en actividad. Puedo imaginarme sus ojos templados en el fuego de una heroína mesiánica. Puedo imaginármela empuñando una ametralladora para enfrentar junto a los guerreros afganos al ejército invasor. Puedo imaginármela preparando un cóctel molotov y orando para que su granada flamígera arrebate la piel de quienes humillan las sentencias sagradas del Corán. Puedo imaginármela también escondiendo entre sus ropas un cassette de Octubre o del Bayón ante la mirada inquisidora de algún jefe que la hubiera mandado a degollar si la hubiese descubierto con semejante material. La puedo imaginar porque sé de fanatismos. Lo que no puedo imaginarme, y en realidad es lo que no me deja dormir por las noches, como si intentara recomponer las piezas de un rompecabezas satánico, es su rostro alcanzado por la metralla norteamericana en la noche de Kabul. No, pasó el cerdo volando, pero no lo pude ver. Mis ojos estaban completamente empañados en lágrimas.